Vamos a esperar que se prenda la... Ahí está. Bueno, la primera participación, entonces, es de Florencia Cruz con este tema. Ella va a hacer la apertura de estas exposiciones. Florencia, te dejo con la presentación. Bueno, el artículo que me tocó a mí es hablar sobre los efectos del fuego en los ecosistemas acuáticos, una evaluación del estado actual de la ciencia. Este artículo se desarrolló en el Joint Aquatic Science Meeting en el año 2014 en Portland, Oregon. Y se trata de un compilado de estudios que se realizaron en diferentes áreas geográficas, en América del Norte, en Europa, Australia y Asia, y también en diferentes biomas, en matorrales mediterráneos, sabanas, humedales templados, bosques tropicales y subtropicales, y en diferentes hábitats, como ríos, zonas ribereñas, lagos y humedales. Ellos se centraron en estudiar los efectos del fuego en los ecosistemas de agua dulce y el avance del conocimiento del mismo, abarcando aspectos que van a ir desde la pérdida total de la vegetación hasta la recuperación de cuencas hidrográficas, evaluando el impacto en la calidad del agua, en las comunidades acuáticas, desde algas hasta peces, el incremento de la erosión del suelo y la alteración de los procesos en el ecosistema, como en la hidrología, los aportes de nutrientes, absorciones y limitaciones. El fuego como un modelador del paisaje. Los incendios son perturbaciones naturales y desde una perspectiva ecológica, a partir de varias sucesiones, han estructurado muchos ecosistemas, provocando numerosos cambios en la geología, hidrología y ecología a diferentes escalas espaciales. Su impacto ecológico depende en gran medida de la intensidad, recurrencia y duración del incendio. Cuando el fuego afecta a la vegetación terrestre, los nutrientes son movilizados y la erosión y la escorrentía aumentan, dando lugar a un escenario que va a favorecer a determinada especie e impide la proliferación de otras. En la gráfica de la izquierda es un diagrama de ruta que muestra las relaciones de causa probable, causa y efecto, y se ve cómo afecta el fuego a la vegetación de tierras altas y a la vegetación ribereña y cómo va afectando a las comunidades de los arroyos, incluyendo a los macroinvertebrados, a las algas, a los peces. También muestra cómo influye la temperatura, como también el carbono orgánico disuelto y carbono orgánico particulado, como también es influenciado. Un trabajo realizado por Douglas y colaboradores en el año 2015 refleja las diferencias en la vegetación ribereña de dos cuencas hidrográficas, una con vegetación quemada y la otra que no estaba quemada. Y ahí se observa una reducción de árboles leñosos, una abundancia de árboles pequeños y una mayor cobertura de césped en la cuenca con vegetación que se encontraba quemada. Con respecto al microclima y la hidrología, los incendios forestales pueden actuar generando modificaciones del ciclo hidrológico a nivel de la cuenca hidrográfica. La pérdida de vegetación, la disminución de la materia orgánica y los cambios en las propiedades del suelo, asociada a tormentas, deshielos, podrían ocasionar una disminución en las tasas de infiltración, disponibilidad de agua, aumento de escurrimiento e incluso puede afectar a las características físicas de los ecotonos, desde áreas ribereñas, humedales a tierras altas. La disponibilidad del agua se ve afectada por la vegetación post-incendio, ya que cuando la vegetación se comienza a recuperar, se produce un aumento en el consumo del agua, debido a las altas tasas de evapotranspiración. Centrando en la relación entre los incendios, los humedales y la dinámica del carbono y la hidrología, en el año 2015 en Florida, Watts y Kopsiar crearon un modelo conceptual de incendios latentes para humedales. Este modelo predice la frecuencia del fuego en estos hábitats y el aumento de la profundidad de quemadura. No pude encontrar este modelo disponible,
pero encontré uno en el que un año después, en el año 2016, en México y en Jalisco, Montoya y Martínez construyen un modelo conceptual que lo que hace es ayudar a determinar las zonas que son potenciales de incendios en esa área de México. Este modelo va a incluir 4 componentes espaciales. Uno de ellos es el complejo de variables de combustibles, que está construido por las especies dominantes, el pH del suelo, la profundidad de hojarasca y la concentración de carbono, que es medida como la biomasa acumulada. Otro componente es el meteorológico. Este va a estar definido por la temperatura ambiental y la humedad relativa. También encontramos el componente del paisaje, que este va a estar constituido por la pendiente, la altitud, la exposición y la fisiografía. Y por último, el componente antropogénico, que está integrado por las variables del uso del suelo, el tipo de suelo, tipo de vegetación y las perturbaciones. Este estudio demostró que las variables que determinan las zonas con mayor potencial de incendio son la pendiente, la humedad relativa, el tipo de vegetación y el uso del suelo. Con respecto a la calidad del agua, es de suma importancia recopilar datos sobre la calidad de agua para poder monitorear los cambios relacionados con los incendios forestales. Y estos estudios son necesarios para evaluar los efectos del fuego tanto a largo plazo como a corto plazo, ya que pueden llegar a alterar las comunidades acuáticas y el sistema de abastecimiento del agua. Un estudio en 2015 por Rill y colaboradores, ellos hicieron un estudio comparativo de la calidad de agua en ríos de segundo y de cuarto orden en Nuevo México y demostraron que la precipitación no varió antes ni después del fuego, pero debido a las tormentas posteriores hubo un incremento en la turbidez y conductancia específica de los ríos, lo cual podría estar afectando a las comunidades acuáticas. En cuanto a la dinámica de los nutrientes, los incendios suelen dañar o matar la vegetación y consecuentemente alteran la química del suelo, reduciendo la absorción de nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo son movilizados por el fuego, provocando un aumento o disminución en la carga de los ecosistemas de ríos y arroyos. La dinámica de los nutrientes en arroyos también puede variar, debido a los efectos del cambio climático, a la intensidad, frecuencia, duración y extensión de los incendios forestales. Residuos de material orgánico. Cuando la vegetación ribereña o de humedales afectada por el fuego provoca modificaciones en la entrada de partículas disueltas, disminuye los niveles de luz y temperatura, y esto va a tener repercusiones en las comunidades acuáticas y en las redes tróficas. Las cenizas son residuos de material orgánico que deja el fuego. Estas cubren el suelo temporalmente formando una capa de espesor y sus características físicas y químicas van a variar dependiendo del material original y la severidad del incendio. Estas cenizas influyen decisivamente en los ciclos biogeoquímicos, incluido el del carbono. Modifican la escorrentía, controlan las tasas de erosión y alteran las propiedades físicas y químicas de los suelos. Incluso pueden ser, una vez que hayan sido lavadas, disueltas o erosionadas, van a seguir influyendo en los ciclos de la materia y energía al modificar las propiedades del agua y de los suelos donde se incorporen. En el año 2015 se publicó un estudio comparativo de 2 cuencas, una quemada y en la otra que no había sido quemada, donde se observa un incremento en la exportación de sedimentos en la cuenca hidrográfica quemada. Y en cuanto a las concentraciones de carbono orgánico, fueron 75% mayores las que fueron exportadas en la cuenca que había sido quemada. Y en cuanto a la exportación de biomasa de invertebrados, fue mayor en la cuenca quemada. En cuanto a la biota del arroyo, las comunidades biológicas pueden cambiar significativamente debido a las inundaciones posteriores a un incendio, ya que pueden ser arrastradas por las corrientes o bien ser eliminadas por las sequías
anteriores o posteriores al mismo. Pero sin embargo, las respuestas de estos organismos están vinculadas con sus estrategias reproductivas, la habilidad de dispersión y sus ciclos de vida. Un análisis acerca de la respuesta de macroinvertebrados al fuego en diferentes regiones se hizo en 3 regiones, una en Idaho, Estados Unidos, en el noroeste de España y en Victoria, en Australia. Y se observó que luego de 11 meses de incendio hubo una mayor abundancia, pero menor riqueza taxonómica, y entre sus principales representantes encontraban los quironómidos, simólides y bétides, en ambos sitios, en los 3 sitios. Y estos resultados fueron similares, pero difirieron en cuanto a su magnitud. Y además observaron que la recuperación de la comunidad de macroinvertebrados fue más rápida en Idaho y en el noroeste de España debido a sus climas, a los climas fríos y templados, que por el contrario, la sequía en Australia retrasa ese proceso. Otros investigadores estudiaron los efectos de los incendios forestales en el sur de California en las comunidades de algas y arroyos y cómo respondían el enriquecimiento de los nutrientes. Encontraron que luego de tormentas posteriores al incendio, la biomasa algal se redujo 10 veces más en los sitios en cuencas quemadas que en las no quemadas. Y luego de 3 meses aproximadamente, después de que hubo una temporada de lluvias, observaron que los niveles de nutrientes y de algas fueron similares en ambos sitios. Otro estudio mapeó la distribución de los deslizamientos de los escombros y utilizaron un modelo heurístico y cualitativo para compararlo con el mapa de distribución de la trucha asesina del río Colorado, Oncorhynchus clarki pleuriticus, y observaron que al parecer estas poblaciones de truchas serían resistentes a los flujos de los escombros. Y otro estudio, que yo no lo puse en el Power, pero quería mencionarlo también, es otro estudio, habían observado la presencia de la trucha arcoíris en cuencas hidrográficas quemadas. Y al parecer esta población se caracterizaba por tener un crecimiento rápido, un bajo contenido en lípidos y una maduración temprana. Para futuros estudios acerca de los efectos del fuego en los ecosistemas de agua dulce, se aconseja abordar los siguientes focos de investigación. Incluir áreas geográficas y biomas adicionales. Esto porque debido al cambio climático, los incendios han aumentado su periodicidad e incluso aparecieron en regiones y biomas que nunca antes se habían visto, sumado a la falta de información sobre los efectos del fuego en los ecosistemas acuáticos, como por ejemplo en los trópicos de América del Sur, en África, Asia y Australia. Incluir otros hábitats acuáticos, porque por lo general los estudios suelen enfocarse en arroyos y existen pocos datos en lagos, estanques y humedales. Fuegos con diferentes características. Acá hace referencia porque la mayoría de las investigaciones se han centrado en los efectos de los incendios severos en ecosistemas de arroyos, pero sin embargo muchos de ellos suelen ser pequeños o inconsecuentes, pero estos estudios se encuentran subrepresentados en los programas de investigación. Otra es incluir variables de respuesta adicionales, porque la mayoría de las investigaciones evalúan variables como biomasa, riqueza, abundancia de los organismos acuáticos, y poco se enfocan en otras variables que son indirectas, como los efectos de la distribución de los nutrientes, crecimiento, potencial reproductivo y la estructura de la población, la actividad microbiana, producción primaria y secundaria, para mencionar algunos. Y también que los trabajos tengan plazos más largos, porque la mayoría de los trabajos tienen plazos cortos, es decir, estos estudios se hacen luego de haber ocurrido el incendio, tienen una transición menor a 5 años o de 5 años, pero hay pocos estudios de los efectos a largo plazo.
También es importante los diseños y análisis de estudios más rigurosos, porque en la mayoría de los casos los sitios de muestreo son seleccionados por antecedentes y ellos creen conveniente realizar inferencias estadísticas para que haya una mayor precisión en el sitio de selección. Además, las prácticas de manejo de incendios, porque si bien hay gestiones de incendios en zonas ribereñas, se han realizado numerosas prácticas antes, durante y después del incendio, pero los estudios acerca de los efectos de estas prácticas son limitados y a pesar de que son de suma importancia para los servicios ecosistémicos y a la elevada biodiversidad que se encuentra en estos hábitats críticos. Bueno, como conclusión del artículo, nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos acerca de los efectos del fuego en los ecosistemas acuáticos, en diferentes regiones y biomas. O sea, sabemos que el agua es un recurso fundamental para los seres vivos y esto nos obliga a reflexionar sobre las acciones que realizamos cotidianamente. En un mundo donde cada vez más ecosistemas son afectados directamente o indirectamente por el hombre, la necesidad de saber cómo los cambios ambientales afectan a la biodiversidad, entender cómo y cuánto tiempo una comunidad se recupera de un disturbio. Entonces, son temas de suma importancia para poder idear planes efectivos de restauración ecológica y para asesorar las tomas de decisiones gubernamentales. Y bueno, yo quería cerrar con esta imagen recordando que el 14 de marzo es el Día Mundial en Acción de Defensa de los Ríos. Bueno, eso es todo. Muy bien, Florencia. Excelente su presentación, muy buena síntesis. Pasamos ahora entonces a las preguntas de sus compañeros, a las consultas o cualquier cosa que quisieran decir, opinión, etcétera. Bueno. Buen día, profe. Buen día, Flor. Buen día. Buen día. A mí me quedó una sola duda. Al principio vos mencionabas que en los sitios quemados se encontró predominancia de pastos, dijiste, ¿no? Sí. Y en Sí, en los no quemados era diferente. O sea, eso se podría comparar, digamos. Sí. Claro, en realidad es un estudio que se hace en una cuenca que había sido quemada y otra que no. Y bueno, en estos dos estudios uno se observa que en la cuenca quemada, por ejemplo, hay una disminución de los árboles leñosos, hay mayor cantidad de césped y muy poquitos eran los árboles pequeños, digamos. Pero eso es a diferencia de la otra cuenca, ¿no? Claro, eso habla de la recuperación, digamos, de la vegetación, ¿no? Supongo que Sí. debe referirse al tiempo. Cuando ustedes estudiaron sucesión, ¿se acuerdan del estado de clímax o climáxico? Donde, digamos, el bosque tiene representado los diferentes estratos, las copas de los grandes árboles, lianas, la vegetación herbácea. Entonces, Claro, sí. Ahí en el estudio habla sobre que hay pastos y gramíneas, que son claro, estrategas. exactamente, exactamente, o sea, predominan por eso, ¿no? Porque son los pioneros los que empiezan nuevamente a colonizar todas esas áreas que han sido liberadas de la otra vegetación. Uh-huh. Bien, Florencia. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, Facundo. Hola Flor, hola profe y no sé qué más. Hola. Hola, Flor. Tan buen día. Flor, yo no sé si me distraje, pero quería saber si hay en ese estudio se hace alguna reflexión, aparte de la que mencionaste en la conclusión con respecto al asesoramiento por parte de las personas que hacemos ciencia hacia los gobiernos. En tu trabajo se hace referencia a cuáles son los motivos de los incendios. Lo pregunto No, porque, claro, yo sí, lo no, pasa pregunto que porque viste que los incendios que están ocurriendo actualmente en Jujuy y en otras partes de la Argentina, por lo general los medios ponen toda la responsabilidad hacia el ciudadano común y muchas veces claro. está atravesado también por cuestiones políticas y empresariales. Entonces, en ese estudio que te tocó a vos, hace referencia con respecto a cuál es el porcentaje de, de incendios ocasionados de manera intencional. No, la verdad que en este artículo solo como que menciona algunos estudios y directamente refleja el resultado. Pero, digamos, lo que puse en la conclusión fue más que nada una opinión mía, pero no lo vi en los estudios. Capaz que sí, pero cuando yo busqué los trabajos, la mayoría de los trabajos no se encontraban disponibles, entonces lo que hacía era tratar de entender, por ejemplo, el abstract. Claro. Capaz que lo mencionaba, pero no pude verlo. Es un punto interesante, ¿no? Es un punto interesante para hacer una revisión y buscar, digamos, cuáles son las estadísticas al respecto. Sí, acá se ve que se han centrado en el efecto, ¿no? No en la Claro. causa o en el origen. Claro. Lo cual es muy interesante y debería, digamos, también centrarse en eso, porque el origen del fuego es parte grande del problema, ¿no? Y las acciones que se puedan tomar para prevenir eh, podrían, digamos, tener un efecto positivo en una reducción efectiva, en el caso de que sean, en el caso de que sea fuego intencional, ¿no? Sí, Claro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias, Flor. gracias.